Hola, buenas tardes. Mi nombre es Viviana Graciela Escotorno, pertenezco al Instituto de Recursos Biológicos de INTA y bueno, quiero contarles los trabajos que hacemos en productos naturales derivados de plantas. Les quería recordar que después de la charla voy a responder las preguntas, pero ustedes las pueden ir haciendo durante la misma. Bueno, lo primero es contarles que las plantas contienen una enorme variedad de productos naturales que además de cumplir funciones fisiológicas, y en relación con su ambiente, tienen un alto impacto en la cultura humana. El interés de la investigación cubre desde la identificación de los principios activos, mecanismos de acción y origen biosintético, como también la mejora de la eficiencia en su producción, en un cultivo o en el desarrollo de nuevas aplicaciones. Todo contribuye a la valoración de la especie vegetal desde un punto de vista cultural y económico. Y bueno, los seres humanos hemos utilizado durante mucho tiempo sustancias de origen natural con fines terapéuticos o industriales. Voy a empezar con la definición de productos naturales, que es un compuesto químico derivado del metabolismo celular, y entre ellos se pueden distinguir los metabolitos primarios y de los metabolitos secundarios. Bueno, los metabolitos primarios, seguramente ya lo saben, tienen funciones esenciales. En general participan de la estructura, de las reacciones necesarias para el estado vital y posibilitar el crecimiento, el desarrollo, la reproducción, la generación de energía. Estos serían los glúcidos, los hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Mientras que los metabolitos secundarios no son estrictamente vitales para los tejidos y en ocasiones se los considera productos compuestos de desecho del metabolismo. No están directamente involucrados en el crecimiento ni en el desarrollo, ni en la producción de energía, y son aprovechados por la planta para interactuar con el medio, por eso se dice que tienen funciones ecológicas. Respecto de muchos de ellos, si bien se consideran, en alguna medida se consideran desechos del metabolismo, en realidad es porque muchos provienen de reacciones del metabolismo primario, como subproductos. Por ejemplo, qué sé yo, de los aminoácidos provienen los alcaloides, que son u otros compuestos nitrogenados. Pero en las funciones ecológicas que tienen, por ejemplo, para atraer insectos y otros polinizadores, funcionan, por ejemplo, los colores, o que serían pigmentos, que serían estos metabolitos secundarios, o para repeler insectos o predadores, ciertas sustancias aromáticas que son repelentes de insectos, o algunos compuestos de tipo amargo que trabajan contra la herbivoría, digamos, producen desagrado al comerlo, como también impiden la competencia con otras plantas, y ayudan también a adaptarse a condiciones adversas del suelo o del clima, como ser algunos que funcionan como anticongelantes en situaciones extremas de temperatura. ¿Por qué estudiar los productos naturales para el descubrimiento de drogas? Bueno, los metabolitos secundarios han evolucionado para ser bioactivos. Eso significa que naturalmente van a actuar con receptores celulares, van a producir algún fenómeno, y esto sucede porque en parte la planta invierte tanta energía en su metabolismo y en la producción de estas pequeñas moléculas que evidentemente tienen que tener una función. Por eso no se los puede considerar un metabolito de desecho. Las estructuras no están limitadas por la imaginación del químico. Por más que tengamos mucha imaginación los químicos, en realidad la naturaleza ha tenido mucho más tiempo que nosotros para imaginar nuevas estructuras. No aplican las reglas requeridas para la síntesis de drogas activas por vía oral. Esto está referido mucho a la industria farmacéutica, donde se plantea siempre que cuando se va a diseñar un fármaco debe cumplir ciertas reglas para que sean justamente activos por vía de la ingesta, por vía oral. Pero en los metabolitos derivados de estos productos naturales, que son metabolitos de las plantas, muchas veces se vehiculizan a través de transportadores de membrana, entonces no necesariamente tienen que cumplir estas reglas, y con esto hay mucha más variedad. ¿Por qué no? Bueno, se dice que los productos naturales conllevan un desarrollo muy largo, desde el descubrimiento hasta el desarrollo se perciben como procesos lentos,
esto es una realidad y se sabe que desde que se comienza la investigación hasta que se llega a un producto activo, como muy rápido es un mes, como máximo, al menos se gasta un mes. Y en general son procesos mucho más largos, hasta 8 años puede derivar el poner a punto y poder llegar a comercializar una droga derivada de un producto natural. Se han realizado todos los descubrimientos fáciles de fármacos. Esta es otra de las cosas que se dice, pero en realidad se han estudiado unas 30.000 especies en grandes colecciones probadas. Estoy mencionando una colección que es del Instituto Nacional del Cáncer, de Estudios del Cáncer de Estados Unidos. Tienen cerca de 30.000 especies coleccionadas, pero en realidad la cantidad de plantas superiores que se consideran, las cantidades de especies que se consideran que existen en el mundo estarán entre 300.000 y 400.000. Por lo tanto, todavía apenas han estudiado y con muy pocos bioensayos, digamos, dedicados a muy pocas clases de bioactividades, como máximo el 10% de las plantas que se pueden llegar a estudiar. Las estructuras complejas de los productos naturales son demasiado difíciles de sintetizar. Sobre esto también hay algo para poner en duda, porque si bien los productos naturales pueden ser muy complejos, muchas veces la parte activa es simplemente una parte de la molécula, no toda la molécula. Entonces no es necesario sintetizar toda la molécula, sino esa parte que va a funcionar con un receptor celular o con algo para ser activo. El reabastecimiento del organismo de origen es difícil. Esto sí es cierto, porque muchas veces para conseguir la planta de origen o está en lugares extremos o produce el metabolito en situación extrema. Si se la lleva a un cultivo en otro lugar, no es posible obtener el mismo principio activo. Y bueno, esto a veces no se consigue los permisos de colecta, puede llegar a ser complejo. También se dice que hay, bibliotecas de síntesis por las cuales se han logrado mucha cantidad de compuestos en formas muy rápidas y que a través de la síntesis se pueden lograr gran cantidad de compuestos distintos que podrían tener actividad bioactiva, y buscar en ese lugar sería más rápido que buscar entre los productos naturales. Pero todavía no se han visto resultados como para que los productos naturales no sean una fuente mucho más rápida para encontrar nuevos productos activos, principios activos. Las formulaciones de productos naturales pueden no ser patentables. Esto sí es cierto. Si todo aquello que provenga de la naturaleza en forma espontánea no es patentable, pero si se generan procesos de síntesis por los cuales se modifica la molécula para hacerla un poco más bioactiva, para mejorar el metabolismo dentro del organismo humano o lo que sea, sí se puede llegar a patentar. ¿Cómo es el desarrollo de un fitomedicamento o la obtención de un principio activo a partir de productos naturales? Bueno, primero hay que conseguir o elegir el material vegetal. Y eso se puede hacer por una aproximación taxonómica, por una aproximación aleatoria, fitoquímica, endomérica o ecológica. Después voy a hablar de las diferencias que hay entre ellas. Una vez que se obtiene el material vegetal, hay que procesarlo y producir una extracción. Una vez que tengamos este extracto, que en general es la solubilización de los principios activos, sigue siendo una sopa, y a partir de ahí se comienza a verificar a ver si existe algún tipo de bioensayo que pueda demostrar una actividad biológica que nos pueda interesar. Este extracto, si es positivo para ese bioensayo, es necesario fraccionarlo y separarlo, y en un proceso iterativo que se llama fraccionamiento biodirigido, por el cual vamos chequeando o controlando que todas las fracciones que separamos tengan actividad biológica. Entonces tenemos que usar otra vez bioensayos que no necesariamente son el mismo, sino que permiten esa iteración rápida de muchas fracciones y generar mucha cantidad de resultados en poco tiempo. Una vez que se obtiene un compuesto puro, entonces, por supuesto, hay que someterlo a estudios de toxicología, tanto como a la elucidación estructural. Cuando se tiene la estructura, ahí se identifica perfectamente el compuesto que es, se verifica si es nuevo, si es novedoso o no,
Y a partir de ahí se puede decidir o realizar la síntesis o hacer una modificación estructural para que justamente tenga esta capacidad de ser más digerible, más efectivo, que dure más dentro del cuerpo y generar un bioensayo que lo demuestre. Hablé sobre las aproximaciones para la selección de plantas. Bueno, las aproximaciones son varias. Una es la aleatoria, que para esto hay que tener una gran disponibilidad de plantas y es preferible si hay una alta disponibilidad. Es preferible encontrar una zona muy diversificada. Esto es tomar todas las plantas que se encuentran disponibles, por así decirlo. La otra aproximación sería la ecológica, que es a partir de esta relación con el medio que tiene la planta. Por ejemplo, se sabe que si uno quiere obtener un insecticida, buscar alguna planta que no sea infectada por una avispa, por ejemplo. Y ver el relacionamiento entre las especies y los organismos. Y después hay un dato muy curioso que escuché, que es, por ejemplo, que encontraron una sustancia contra el paludismo que consumían unos monos en Uganda. Eso es muy singular porque además era efectivo en un primate. Entonces, bueno, este tipo de ejemplos son los que de observaciones son los que tenemos que buscar para encontrar una planta que pueda ser de interés de estudio. Otra forma de seleccionar plantas sería la aproximación taxonómica, pero para esto tenemos que tener un conocimiento previo de las plantas. Es decir, tenemos que conocer la familia, la especie, y si encontramos, por ejemplo, en la familia de Baguinias, que es una especie que es un grupo con el que trabajé, en una especie se encuentra un principio activo interesante, bueno, buscar dentro de la misma familia, buscar si no existe el mismo tipo de actividad biológica. La otra es la aproximación fitoquímica o quimiotaxonómica, que es buscar a partir de analogía estructural de sustancias presentes en las plantas, considerando su organización taxonómica. Esto, ¿cómo sería? Bueno, conociendo que hay una planta que tiene gran cantidad de derivados polifenólicos, derivados flavonoides, bueno, buscar en ese grupo de plantas u otras plantas que también tengan contenido de flavonoides el mismo tipo de actividad biológica o actividades biológicas similares o relacionadas que se puedan comparar. La otra es la etnodirigida. Esta depende de indicaciones de uso de una población y de un conocimiento local de la aplicación de esa planta. Esto tiene mucho que ver, en nuestro caso, con los pueblos originarios, las culturas de los pueblos originarios, pero también tiene que ver con las culturas de la medicina china, la medicina india, y cómo cada población utiliza esas plantas. Eso nos da un indicio de qué función pueden cumplir en el organismo ciertos principios activos. Si nosotros conocemos que se utiliza, como mencioné antes, como hipoglucemiante, bueno, vamos a buscar algo, un principio activo que pueda tener alguna acción fisiológica específica en eso. Para esto vamos a requerir permisos de colecta. Los permisos de colecta en nuestro país dependen de cada provincia porque los materiales genéticos son propiedad de las provincias y cada provincia tiene su permiso de colecta en particular, que algunos están mejor organizados, en otros no, pero bueno, esto sucede por el convenio de biodiversidad biológica al que la Argentina está suscrito, cuyo objetivo es la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa de los beneficios resultantes de la utilización de los recursos genéticos. Esto es realmente importante. Fíjense que todos los países han firmado, menos Estados Unidos, y no sé si hay alguna otra pequeña excepción. Pero es muy importante tener los permisos de colecta, inclusive cuando uno después quiera inscribir algún nuevo uso de alguna planta, tiene que decir dónde los colectó originariamente para poder hacer ese registro. En nuestro país, el marco legal respecto de las plantas medicinales, como de toda la parte farmacéutica, está a cargo de la ANMAT.
Y es muy importante los principios activos porque dentro del registro de los medicamentos está la condición de mencionar la identidad del principio activo. Esto es importante para los medicamentos en general, pero en el caso de drogas vegetales, bueno, la ANMAT también define lo que sería una droga vegetal o un preparado de droga vegetal, y dentro de los medicamentos herbarios distingue el medicamento herbario común del de uso tradicional. En el de uso tradicional no es necesario mencionar el principio activo, sino que su fundamento de uso está establecido por el uso tradicional y o popular. Hola de nuevo. Bueno, lo que les estaba comentando era el marco legal de la ANMAT que rige en la Argentina sobre medicamentos herbarios. La ley, una de las cosas que menciona es que debemos tener como condición la identidad del principio activo. En una droga vegetal, que está definida por el ANMAT, las plantas enteras o sus partes, que pueden ser también las gomas, resinas, mucílagos y látex, mientras que los preparados de las drogas vegetales serían los que se obtienen sometiendo las drogas vegetales a algún proceso como molienda, extracción, destilación, alguna clase de extracto o fraccionamiento. Quiero hacer la distinción entre medicamento herbario y medicamento herbario de uso tradicional. El medicamento herbario tiene que tener un ingrediente activo, una o más drogas vegetales, y ya dijimos que los medicamentos tienen que indicar el principio activo. Sin embargo, en los medicamentos herbarios de uso tradicional es importante definir los efectos farmacológicos de alguna forma verificable, pero su registro va por el fundamento de uso en su uso tradicional o popular. Es decir, no es necesario identificar el producto activo. El listado de drogas vegetales que menciona el ANMAT incluye cerca de 30 plantas por su nombre vulgar, su nombre científico, el órgano y la vía de administración. ¿Cómo buscamos principios activos en plantas? Bueno, a partir de bioensayos, en general, como algo ya había comentado, los ensayos que se intentan hacer son in vitro, porque son mucho más rápidos, sirven para los screening, y en general pueden ser funcionales o ensayos en células. Los funcionales pueden ser la activación de alguna enzima, por ejemplo, alguna interacción con alguna proteína. Bueno, después de colectar el material, se tiene que proceder a la extracción. La extracción es principalmente la separación de los biopolímeros, de las proteínas y de los azúcares y las cosas que no van a ser de utilidad en nuestra búsqueda. El secado y el triturado es lo principal, lo inicial para lograr buena superficie de interacción con solventes. El dimetilsulfóxido es un solvente muy utilizado también para poder hacer los bioensayos. A veces las extracciones hechas con solventes requieren de la asistencia de ultrasonido o de temperatura. Una forma de extracción bastante útil es a través de fluido supercrítico con, por ejemplo, dióxido de carbono. Esto es lo que se utiliza para la cannabis medicinal y es muy bueno porque en general no deja residuos de solventes que podrían ser contaminantes. Luego de esto, el extracto se procede, se confirma en un ensayo biológico. Esto es para confirmar la actividad biológica. Y después de esto se comienza el fraccionamiento biodirigido, que es la separación y el bioensayo en forma iterativa. Las extracciones del fraccionamiento se pueden hacer por extracción líquido-líquido, cromatografía, cromatografía en capa fina, que sería la TLC, cromatografía en columna, una cromatografía flash, y hasta HPLC preparativa. Este HPLC ya se puede llegar a considerar que es una purificación, porque ya quedan muy pocos compuestos, quedarán, no necesariamente es el compuesto puro, pero ya la restricción de la cantidad de compuestos que tienen es muy chica y se puede pasar al paso de elucidación de estructuras.
En este caso se utilizan técnicas espectrográficas como la espectroscopía UV, que da cierta clase de información, la espectroscopía masa, que da más información estructural, ya sobre todo de lo que habla es de las masas molares, la espectroscopía masa a masa, o masa a la M, que ya da información de pequeños grupos funcionales, igual la espectroscopía infrarroja, y la resonancia magnética nuclear ya es casi confirmación de la estructura, porque habla de la posición relativa de los carbonos y de los hidrógenos dentro de la estructura molecular. Y la cromatografía de rayos X, la espectroscopía, sería cristalografía. Esto se puede usar en el caso de que se pueda cristalizar la sustancia. Después hay un sistema que es la desreplicación, que es en realidad tomar un extracto crudo, no pasar por todos estos procesos de fraccionamiento hasta la purificación y realizar una selección primaria. ¿Esto para qué es? Para evitar eliminar los compuestos conocidos y redundantes. ¿Qué es lo que sucede? Cuando uno encara todo esto, muchas veces termina volviendo a aislar un compuesto que ya era conocido. Entonces, haciendo uso de grandes bibliotecas, cuando uno tiene fracciones donde ya le puede aplicar un sistema de elucidación de estructuras como RMN o como un HPLC masa, donde ya puede tener menos cantidad de estructuras, pero con cierta información, puede quitar de eso, restarle, por así decir, los espectros de compuestos que ya se sabe que están dentro de ese tipo de plantas, o esto se utiliza mucho también con lo que sean cultivos microbianos, de donde también se sacan productos naturales. La desreplicación es un proceso bastante complicado, pero la verdad que ahorra mucho trabajo en el momento de hacer todo lo demás que es trabajo de laboratorio. Las pruebas de actividad biológica o bioensayos, bueno, hay tanto in vitro como in vivo. Las in vitro en general son en un ambiente controlado, fuera del organismo vivo, y se trata de buscar el efecto sobre una sola variable experimental, y en general son tanto en células o en biomoléculas, algo de esto ya comenté, y es más apropiada para deducir mecanismos de acción. No solamente es apropiada para los screenings, sino para este otro tipo de estudios. Las condiciones pueden no corresponder a condiciones dentro de un organismo, entonces son poco exactos. En realidad no nos podemos independizar de los bioensayos in vivo, pero no son para utilizar en estas etapas de la investigación, en las primeras. Los in vivo, obviamente es dentro de un organismo vivo, y en general incluyen pruebas con animales y estudios individuales en humanos. Dentro de los estudios en humanos, finalmente están las pruebas clínicas. Yo hice una búsqueda en esta base de datos que es muy interesante, que es la de Clinical Trials, en la que se pueden ver los análisis que están siendo realizados en el mundo en estos momentos. Cada vez que uno entra en la base de datos encuentra distintas cantidades de análisis a nivel mundial que se están haciendo sobre el mismo tema. Lo que buscan las pruebas clínicas es ver si el tratamiento funciona, si tiene efectos secundarios, si sus beneficios son mayores que sus riesgos y en qué participantes tienen mayor probabilidad de beneficiarse. Cuando hice la búsqueda respecto de plantas medicinales o alguna de sus, hice varias búsquedas hace unos días, por Medicinal Plant encontré 32 ensayos que se están haciendo a nivel mundial. Mientras que por Herbal Drugs, digamos que ya sería como pensando más en el principio activo, encontré 523. Para ser más preciso y dar un ejemplo más concreto, ya que me habían preguntado antes de dar la charla si iba a hablar sobre cannabis, que no lo voy a hacer, hice esta búsqueda sobre cannabis. Y cannabis medicinal está presentando en este momento 89 pruebas clínicas en el mundo. Cuando busqué el principio activo de la cannabis medicinal, uno de ellos, que es el cannabidiol, me dio 700. Esto es una de las justificaciones porque es importante conocer el principio activo, porque las pruebas es mucho más
más interesante llevarlas inclusive para pruebas clínicas cuando uno utiliza un solo principio y no la planta en general. Respecto de las pruebas de los ensayos, quiero presentarles un ejemplo de las diferencias que se pueden encontrar cuando uno hace una prueba in vitro respecto de una prueba in vivo. La actividad antioxidante se considera una actividad medicinal, ya que, bueno, la oxidación se produce, que es principalmente una reacción química que se produce por transferencia de electrones, se produce dentro del organismo por metabolismo celular, por la respiración, y se generan especies reactivas que se llaman ROS, especies reactivas de oxígeno, que estas ROS oxidan otras estructuras y además generan radicales libres que aumentan que producen una reacción en cadena y finalmente terminan en daños celulares. Los ROS pueden actuar sobre las proteínas, el ADN, los lípidos, los azúcares, y el estrés, cuando se acumulan en gran cantidad, los mecanismos naturales del organismo para evitar, contrarrestar el estrés oxidativo, se desbalancean y terminan produciendo un daño directo en las células y se desencadenan procesos inflamatorios. Un antioxidante sería una molécula capaz de ralentizar o prevenir la oxidación de otras por oxidarse el mismo y remueve los radicales libres. Como esto es una reacción puramente química, una de las formas de medir la capacidad antioxidante de un extracto, de una planta o de un principio activo sería una reacción colorimétrica, como por ejemplo el FLAP, que evalúa el poder reductor respecto del hierro 3. Hay otras, el de PPH, ABTS, que son secuestrantes de radicales, que también se pueden utilizar, pero son reacciones colorimétricas, muy simples. Una forma de hacer una medida de poder antioxidante in vivo sería, por ejemplo, con estos nematodes que se llaman C. elegans, que son transparentes de vida libre y tienen un ciclo de vida muy rápido de 3 días. Al ser transparentes, si le ponemos una sonda que al oxidarse produce fluorescencia, se pueden sacar fotos y visualizar la fluorescencia por acumulación de ROS. Cuando se acumula mucho ROS durante la oxidación, durante el metabolismo aeróbico, se ven estos gusanitos mucho más fluorescentes. Si los cultivamos en presencia de un extracto de té verde que tiene etilgalocatequina galato, que es un oxidante muy conocido, la fluorescencia es mucho menor porque justamente evita la producción y la acumulación de estos ROS que eventualmente producen fluorescencia. Utilizando estas dos pruebas, nosotros analizamos dos baguinias. La baguinia forficata, subespecie forficata, está reconocida como hipoglucemiante, como una planta medicinal que tiene esta propiedad, inclusive está registrada en Brasil y se vende en herboristerías y se comercializa en Argentina. Y nosotros, dentro de nuestras variedades, en Argentina tenemos dos especies. Una que es la Baguinia forficata, subespecie prurinosa, y la otra que es la Baguinia uruguayensis. Tienen diferencias en la forma, aunque las dos, la forma de las hojas, aunque las dos son bilabiadas. Y se puede generar una confusión o una adulteración, inclusive que sería una confusión a propósito. Cuando medimos la capacidad antioxidante de extractos de estas dos plantas, la Baguinia forficata in vitro nos dio que era una concentración, digamos, una medida del poder antioxidante más bajo que la Baguinia uruguayensis, casi 3 veces menos. Eso en forma in vitro. Ahora, cuando hicimos la experiencia con C. elegans, pudimos ver que dentro de cuando los incubábamos con distintas concentraciones de extracto de Baguinia forficata, cada vez la fluorescencia era menor. Eso significa que realmente la Baguinia forficata expresa capacidad antioxidante in vivo, contrariamente a lo que produce la Baguinia uruguayensis, que a mayor concentración del extracto producía mayor fluorescencia, es decir, mayor acumulación de ROS. Esto es importante para tener en cuenta cuando uno hace los experimentos, porque después,
qué es lo que está buscando y cómo los va cómo los va a leer posteriormente. No significa que no tenga poder antioxidante la baguña uruguayensis, sino que posiblemente algunos de sus componentes sí y otros tal vez no, y en el organismo entero las reacciones se complican. Tal vez habría que separar los componentes para encontrar realmente cuál es el componente que puede ser de interés. Continuando la comparación de estas dos variedades, cuando intentamos comparar la baguña uruguayensis y la Forficata pruinosa en su capacidad de captación de glucosa. Esto también fue un experimento en células, pero lo que se hizo en este caso fue agregar un análogo fluorescente de glucosa que para comprobar si las células pueden captar glucosa o no en presencia de estos extractos. Aquellas células que por presencia del extracto de baguña captaban mayor cantidad de glucosa, iban a florecer mucho más posteriormente. Y lo que vimos es que justamente la baguña forficata producía una fluorescencia menor, señalando una menor captación de glucosa que la baguña uruguayensis. Justamente el efecto que se considera que realiza la baguña forficata en el intestino es que al evitar la captación de glucosa, evita el ingreso de la glucosa al cuerpo. Esto es por efecto sobre las glucotransferasas de las células. Y acá se estaba comprobando. Esto también lo que me muestra es que la baguña uruguayensis no solamente no tiene ese efecto, sino que hasta podría llegar a tener un efecto contrario. Y esto es muy preocupante en el caso de una adulteración. Finalmente, terminamos este trabajo, donde participamos con gente del INTI, y haciendo todo el espectro de compuestos flavonoides, tanto de una baguña como de la otra. Y esto demostró que en componentes de flavonoides eran muy distintos. Estos polifenoles incluían, por ejemplo, en la baguña forficata, a la camferritrina, que es el camferol derivatizado con algunos grupos glucósidos, es un diglicósido del camferol, y que es aparentemente el principio activo que realmente produce este efecto sobre las glucotransferasas. Por otro lado, la baguña uruguayensis no solo no tenía este polifenol, sino que tenía otros que posiblemente produzcan otro tipo de efectos beneficiosos para la salud, pero no particularmente el efecto hipoglucemiante. Esto sirve finalmente para no solamente individualizar la planta, sino los extractos. Cuando se comercializan extractos de baguña, si nosotros encontramos químicamente la camferritrina, posiblemente tengamos baguña forficata. Pero si tenemos otro tipo de componentes, evidentemente ha sido adulterado por otra baguña, que puede ser simplemente confusión, no tiene por qué ser a propósito. Otra prueba bioactiva bastante frecuente es la que se hace para la detección de quimioterápicos, que es la actividad antiproliferativa o citotóxica. Es justamente comprobar si ciertas líneas celulares crecen o no en presencia de distintos extractos de plantas. Esto, en general, lo que se hace es se incuban las células de determinadas líneas celulares cancerígenas y a distintas concentraciones de extractos por 48 horas. Si las células no crecen, evidentemente puede funcionar como quimioterápico. Se incuban luego de 48 horas con un reactivo por unas 4 horas más que mide la actividad mitocondrial, produciendo ese color tan característico.
y si se hace la curva de concentración versus actividad mitocondrial, se pueden determinar lo que sería la S50, que sería la concentración inhibitoria del crecimiento. Esto se usa muy frecuentemente, tanto que según las líneas celulares se pueden encontrar en ciertas bases de datos, como esta que menciono más abajo, todos los compuestos naturales derivados de plantas que presentan esta actividad anticancerosa. Pero se pueden también utilizar este tipo de ensayos para otras cosas, no solamente como quimioterápicos directos, sino como quimiosensibilizadores. Este es un trabajo que hice con unos colegas de Alemania, que es sobre un extracto de cana índica, de la raíz de cana índica, que es una raíz comestible, sobre dos líneas celulares, una del linfoma humano de células T y otro derivado de una sublínea resistente a doxorubicina. Doxorubicina es un quimioterápico muy común, pero que después de un tiempo genera en las células cancerígenas cierta resistencia que no solamente las vuelve resistentes a la doxorubicina, sino a muchas otras drogas. Entonces lo que se intentó es utilizar este extracto para quimiosensibilizar las líneas resistentes y así permitir que la doxorubicina actuara. Entonces, no solamente se hacen las curvas con los extractos de plantas y se los compara con la doxorubicina, sino con la combinación de ambas drogas. Estos son estudios muy interesantes y fueron bastante promisorios, pero todavía no los hemos concluido. Otra de las ensayos bioactivos muy frecuentes y fáciles de hacer, que se hacen con células y en realidad abarcan muchas especies y muchas variedades de ensayos. Son ensayos muy frecuentes. Es la actividad antimicrobiana. Este es el grupo de la doctora Salvat, que junto con la doctora Viciacio trabajaron mucho en estos temas, en la parte microbiológica, y gracias a una colección muy amplia que hizo la doctora Fortunato hace muchos años, lograron separar montones de plantas de las que les hicieron análisis microbiológico, tanto en hongos como en bacterias, y seleccionaron así las que podían ser más promisorias para actividad antimicrobiana. En especial trataron de buscar aquellas que tuvieran acción contra ciertos hongos y bacterias que pudieran ser útiles para la agricultura. En este caso es un trabajo que se hizo sobre la actividad antifúngica de una especie de verbenácea frente a Fusarium verticilloides. El Fusarium es un hongo frecuente en muchos cultivos que ataca las espigas del maíz y que depende en nuestro país mucho de las condiciones climáticas para que ataquen más o menos a los cultivos. Y bueno, más allá de generar pérdidas, produce micotoxinas como la fumomicina, que es muy peligrosa. Lo que hicieron es, encontraron por el sistema de microdilución en placa de 96 Fuel, encontraron una planta que justamente tenía una actividad inhibitoria del crecimiento del Fusarium a concentraciones bajas. Entonces lo que se hizo fue comenzar a separar los componentes del extracto por una técnica de TLC, de cromatografía en capacina, y luego realizar una bioautografía de contacto superponiendo esta misma placa sobre una placa de Petri con el inóculo del microorganismo. En el halo de inhibición, entonces, se determinó que estaría presente el principio activo. Luego se hizo un fraccionamiento en columna de sílica y las fracciones fueron censadas en su actividad de la misma forma en una placa de Petri con inóculo de Fusarium. Una vez realizado esto, las fracciones seleccionadas se inyectaron en el HPLC y pudimos encontrar un tipo que se encontraba
solamente en las fracciones activas y muy reducido o inexistente en las fracciones inactivas. Esto ya es el punto prácticamente de la purificación del principio activo. Pero no nos quedamos ahí y realizamos el espectro masa por HPLC masa para elucidar la estructura de los componentes de la fracción activa. Y pudimos detectar por análisis cromatográfico y por espectroscopía de masas que la estructura correspondía al paracumaroil oxitremetona, presente no solamente como tal, sino también como algunos derivados exócidos o acetatos. Pero la detección de los principios activos no se detiene solamente a la identificación de uno de ellos para poder utilizarlos como contra una fusariosis, contra una enfermedad o para aplicarlos directamente en el desarrollo de alguna droga medicinal, sino que ya conociendo determinadas sustancias importantes que puedan aparecer en los cultivos, se puede utilizar justamente para evaluar la condición del cultivo. Si nosotros, en este caso, por ejemplo, la valoración de un cultivo de moringa oleífera, dependía de si se iba a vender para medicinal, si producía lo que se espera que produzca, que son la vitamina C, el ácido ascórbico, que es el ácido ascórbico, perdón, la provitamina A, que es el betacaroteno, o vitamina E y tocoferoles. La planta de alguna forma se vende porque tiene este contenido de vitaminas y de flavonoides también. Y entonces lo que quisimos ver era, este productor quiso saber si la producción de moringa oleífera, que en general es una planta tropical, la podía realizar en la llanura pampeana, en la provincia de Buenos Aires. Nosotros lo que le hicimos es justamente evaluar en distintas épocas del año la concentración que aparecía en las hojas de betacaroteno, de ácido ascórbico y de vitamina E. Y vimos que de acuerdo al mes, estos fueron muestras de mayo, octubre y febrero, la concentración cambiaba notoriamente. Esto para el caroteno y esto para el ácido ascórbico. Esto tiene que ser una indicación para el productor de en qué momento hacer el cultivo dependiendo de qué principio activo quiere obtener de acuerdo a la fecha de cultivo. Y cuál es el que le va a dar más rendimiento respecto del valor a lo que lo va a poder comercializar. Tenemos que tomar en cuenta que los factores que determinan la composición y la cantidad de los principios activos de las plantas no solamente son el factor genético, sino también el ambiental y el factor ontogénico, que es decir, el desarrollo del individuo desde que nace hasta que se lo analiza. Una de las cuestiones es que justamente, por ejemplo, el betacaroteno depende mucho de la edad de la planta para que se produzca, como también los factores ambientales, en este caso en provincia de Buenos Aires, los valores de concentración entraban dentro de los límites que estaban registrados en bibliografía, pero no eran los más promisorios porque la planta de hecho es un árbol tropical. Otro estudio lo estamos realizando con la doctora Sara Bark y Paola González de la Estación Experimental Monte Carlo del INTA. Es el análisis de cuacinas presentes en Picrasma crenata. Picrasma crenata es una planta medicinal antifebril y también insecticida, que muchos lo deben conocer porque es el palo amargo que se utiliza, es muy frecuentemente utilizado como pediculicida. También la industria alimentaria la utiliza como amargante en sustitución de la cuasia amara para bebidas alcohólicas y otro tipo de bebidas. La cuestión con este recurso es que el principio activo se encuentra en el tallo entero. Entonces es necesario cortarla y perder la planta para obtener el principio activo. Este estudio tiende a verificar si en alguna otra parte de la planta, desde las hojas o los tallos más jóvenes, se puede ya conseguir el principio activo, así se evita la tala del árbol. Y se encontró que en fuste y en tallo
se presentan tanto la coacina como la neocoacina por una cromatografía, lo pudimos verificar, pero tiene que tener un 20%, no más del 20% de exposición al sol. Esto puede querer decir, bueno, varias cosas, en parte de por qué la planta requiere de estos compuestos, pero también es importante saber que los vamos a conseguir en estas condiciones y no en otras. Finalmente, estamos poniendo a punto pruebas de toxicidad directa. Esto se utiliza para encontrar principios activos de insecticidas y lo estamos tratando ya lo tenemos prácticamente puesto a punto con la mosca blanca, que es una plaga bastante frecuente y que es resistente a numerosos insecticidas, además de que tiene tendencia a transmitir virus. Para esto lo que se hacen es armamos unos dispositivos que son pequeñas placas de Petri con agar para mantener húmeda una hoja de tabaco en este caso, que se pone para que puedan alimentarse las moscas, y las hojas son previamente humedecidas por algunos segundos en los extractos vegetales. Entonces se colocan, se agregan las mosquitas. Los insectos deben estar en buenas condiciones de salud, previamente aclimatados y mantenidos durante todo el ensayo a condiciones ambientales constantes. Y los dispositivos, las mosquitas pueden respirar pero no pueden escaparse. Y después de ciertas horas hay que medir y registrar los efectos biológicos observados en cada uno de los grupos y obviamente hacer grupos control. Con esto finalmente se hacen estadísticas para obtener resultados de los datos. Un ensayo que hemos realizado de este estilo es el potencial biológico de extractos de Eucalyptus sideroxilo. Esto lo podríamos considerar también una aproximación ecológica. Lo que se vio es que algunas especies de Eucalyptus no eran atacados por la Leptospira invasa, que es una avispa muy chiquita, pero que puede producir un daño bastante profundo dentro de la especie, en el árbol, y había algunas especies que no eran atacados, en particular esta que es el sideroxilo. Lo que hicimos es obtuvimos extractos de las plantas y generamos unos tubos de ensayo con la técnica del film, es simplemente evaporar internamente dentro del tubo de ensayos el extracto y luego colocar las avispas, que son mucho más chicas de lo que simulamos en la presentación, y evaluar después de 2 horas, 24 horas y 48 horas. Y se vio que efectivamente no sobrevivían a las 48 horas de exposición a estos extractos. Esto fue muy promisorio, pero bueno, ahora estamos en el proceso de tratar de obtener el principio activo, haciendo justamente todo lo que sean los pasos de fraccionamiento, biodirigido y purificación, para finalmente hacer los análisis estructurales. Bueno, con esto les quise dar un poco los ejemplos de cómo aplicamos las técnicas tanto de los bioensayos como de los fraccionamientos para lograr la identificación de los principios activos. Y ahora les quiero de alguna forma mostrar un resumen de para qué es que lo hacemos. Lo hacemos para validar la actividad medicinal conocida, para el estudio de mecanismos de acción, para descubrimiento de compuestos para el desarrollo de nuevas drogas, para valorizar el recurso, para valorizar la planta, para evaluar la calidad de un cultivo y mejorar su producción. Aunque la hipótesis del principio activo no ha proporcionado una explicación para todas las actividades biológicas, ha sido un enfoque bastante fructífero para abordar este tema. Bueno, quiero terminar la charla mencionando a los que trabajan conmigo a diario, Micaela López
y Mariko Tsushida. Micaela es doctora en biología y Mariko es voluntaria de JICA. Nuestra auxiliar técnica es Verónica Galván. Y como tesistas tenemos a Camila Vázquez, Fabiana Mirra, Ignacio Areta, Lázaro Calatrava de la Universidad de El Salvador y Pamela Pérez Esquivel de la Universidad de Morón. También les quiero comentar que yo pertenezco al foro PANUS de la alimentación, la nutrición y la salud, en donde también doy algunas charlas. Y les quiero agradecer mucho su atención, dejándoles mi email para cualquier consulta extra que quieran hacer y la bibliografía que usé para organizar esta charla. Bueno, a pesar del breve intervalo que tuvimos por problemas técnicos, les agradezco mucho la atención.